Pues a partir de ahí, de estas propiedades de las frecuencias, vamos a ver las propiedades de la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces tendremos 3 axiomas, que no hay ni que demostrar, siempre serán verdad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la probabilidad de un suceso es un número, ¿vale? Entonces vamos a ver qué se cumple. El axioma 1. El axioma 1 nos viene de que si S es un suceso, entonces la probabilidad de cualquier suceso que se pone entre corchetes, ¿vale? Perdón, no es número. Es siempre mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de S es el límite de unos números que siempre son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, la probabilidad, si todos los números son mayores o iguales que 0, también será mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos dos sucesos A y B incompatibles, si A y B son incompatibles, ¿vale? Es decir, la intersección es el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Como escribimos ahí. Entonces resulta que la probabilidad de la unión, acordaos que teníamos aquí la frecuencia relativa de la unión, ¿vale? Pues la probabilidad de la unión resulta que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿vale? La probabilidad de la unión es el límite de las frecuencias relativas de la unión. Y el límite de la frecuencia relativa de la unión resulta que es el límite de esto más esto. Pues es el límite de la frecuencia relativa de las sumas. Y la frecuencia relativa de las sumas pues es las probabilidades. Los límites son las probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, pero solamente ocurre si A y B son incompatibles. La probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. ¿Vale? Por ejemplo, la probabilidad de sacar 1 o 2 al lanzar un dado, o sacar un 3 al lanzar un dado, ¿vale? Es lo mismo que la probabilidad de sacar 1 o 2 más la probabilidad de sacar 3, ¿vale? Y la última es que la probabilidad total es 1. Es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso seguro no sería el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia relativa de E. Si la frecuencia relativa de E es todo 1, pues el límite cuando la n tiende a infinito de 1 no depende ni de n. Por lo tanto, el límite de 1, 1, 1, 1 es 1. Por lo tanto, la probabilidad del suceso seguro es 1. De todo esto vamos a sacar unas propiedades, ¿vale? Unos teoremas. Fijaros, la probabilidad de cualquier suceso es siempre mayor o igual que 0. La probabilidad del suceso seguro es 1, que es el suceso máximo, como si dijéramos. Y si A y B son incompatibles, si son dos sucesos que no tienen casos en común, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con los teoremas, que son, a partir de esto, 7 teoremas. Empezamos con el más elemental. La probabilidad del suceso contrario es siempre 1 menos la probabilidad de A. Bueno, ¿y por qué la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de A? Pues acordaros, que lo voy a borrar. Claro, voy a borrarlo. Vamos a demostrarlo. Acordaros, ¿vale? Imaginaos que este es A, ¿vale? Este es A. Y el contrario de A es este, ¿vale? O sea que A y su contrario, fijaros, A y su contrario, A y su contrario no tienen nada en común, o estás en A o estás fuera de A. Por lo tanto, A y su contrario son dos sucesos incompatibles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de la unión de A con su contrario, ¿vale? Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de su contrario, según este axioma. Pero resulta que si unimos A, que es esto de aquí dentro, con su contrario, nos da todo B.
sea, la unión de A con esto de aquí dentro con lo de aquí fuera es todo E. Y la probabilidad de E que hemos dicho que era, esto es la probabilidad de E, voy a borrar porque explica un poquito mejor, pero luego lo borro, ¿eh? Esto resulta que A unión su contrario es E, y que hemos dicho que la probabilidad de E valía 1. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que 1 es la probabilidad de A más la probabilidad del contrario, ¿vale? Si paso el contrario de A ahí y paso este 1 ahí, ¿qué va a pasar? Fijaros, si me quedo con lo que pone en el recuadro y ahora paso este ahí, la probabilidad del contrario, este 1 lo paso ahí, perdón. Si dejo aquí la probabilidad del contrario y este lo paso restando, nos queda 1 menos la probabilidad de A, que era exactamente lo que queríamos llegar. O sea, la probabilidad del contrario de un suceso es siempre 1 menos la probabilidad de A. Por ejemplo, la probabilidad de sacar 1, 2 es 0,3. ¿Cuál será la probabilidad de sacar 3, 4, 5, 6? Pues si uno es 0,3 y el otro es justo lo contrario, pues es 0,7, para que 0,3 más 0,7 nos dé 1, ¿vale? Bueno, pues borramos el primero. Esta sería la demostración de la primera propiedad. ¿Vale? Hemos dicho que esto no se tenía que demostrar y que estos sí que se podían demostrar. Pero nos tenemos que quedar con la que la probabilidad al contrario es 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Luego, vamos a la siguiente probabilidad. La probabilidad del conjunto vacío, ¿vale? Bueno, pues la probabilidad del suceso imposible es 0. ¿Y por qué? Pues por la probabilidad de arriba. Resulta que, fijaros, resulta que este y este son sucesos contrarios. Es decir, este es que no ocurra ningún suceso de todos estos que hay aquí. Por lo tanto, son contrarios. O saco 7 o saco un 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? O sea, o saco algo imposible o saco algo seguro. En lanzar un dado, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que si este y este son contrarios, resulta que la probabilidad del conjunto vacío, como son contrarios, es 1 menos la probabilidad de su contrario, que es E. Y esta hemos dicho que valía 1, por lo tanto 1 menos 1, 0. La probabilidad del suceso imposible es 0, ¿vale? Voy a borrar. Sigamos. Ahora resulta que tengo un suceso A que está incluido en B. Por ejemplo, sacar 1 forma parte, está incluido en el suceso sacar 1 o sacar 2, ¿vale? Es decir, sacar 1 está incluido en sacar 1 o sacar 2. Este sería A y todo este sería B. A, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa con las probabilidades? Que si un suceso está incluido dentro de otro, la probabilidad de que ocurra en el suceso salir 1 va a ser siempre menor o igual a la probabilidad de que ocurra un suceso que tiene más casos posibles, ¿vale? Entonces, la probabilidad de A incluido en B es que la probabilidad de A va a ser siempre menor o igual que la probabilidad de B, ¿vale? Y además, otra propiedad es que si A está incluido en B, entonces la probabilidad de que ocurra B, fijaros, B es más grande que A, fijaros, la probabilidad de que ocurra B es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A, o sea, es todos los casos, el número de veces que dé aquí, ¿vale? Más la probabilidad de B menos A. Porque si os fijáis, A es esto y B menos A, una cosa es lo de dentro y otra cosa es todo lo de fuera, ¿vale? Es decir, esta sería la de A y esta de aquí sería la de B menos A. Por lo tanto, A y B menos A son incompatibles. Entonces la probabilidad de A y B menos A, ¿vale? Cumple esto. La probabilidad de A unión B, que es B,
coincide con la de A más la de B menos A, ¿vale? Pues claro. Bien, entonces, sigamos. Era 5, ¿vale? Dice, si tenemos varios sucesos, 1 a 2, ¿vale? Hasta acá, que son incompatibles 2 a 2, o sea que 2 a 2, el A1 con el A2 no tienen nada en común, el A1 con el A3 no tiene nada en común, el A7 con el A8 no tiene nada en común, ¿vale? Son sucesos incompatibles 2 a 2, entonces esto es muy importante, o sea, si son incompatibles 2 a 2, va cada uno por separado, este sería el suceso A1, A2, A3, acá, ¿vale? Entonces resulta que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces, vamos a bajar esto un poquito. La probabilidad de la unión de todos ellos, ¿vale? Si fueran 2, es la suma, pues si son muchos y son incompatibles 2 a 2, es la suma de todas las probabilidades. ¿De acuerdo? Pero para eso tienen que ser incompatibles, no tienen que tener nada en común entre ellos, ¿vale? Bueno, luego tendríamos la T6, que sería esta, el teorema 6, que es uno de los más importantes, ¿vale? El teorema 6 ya nos habla de sucesos incompatibles, nos habla de cualesquiera dos sucesos pueden tener intersección en común, ¿vale? Y nos dice, fijaros, la probabilidad de la unión, antes eran que tenían que ser incompatibles, es decir, que uno y otro estaban separados, ¿vale? Pues ahora resulta que para cualesquiera dos sucesos, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Este teorema es de los que más se utilizan, ¿vale? Porque generalmente dos sucesos no tienen por qué ser incompatibles. Entonces, esto sería en general. Daros cuenta que si dos sucesos son incompatibles, la intersección era el conjunto vacío y la probabilidad del suceso imposible era 0. Por eso, si eran incompatibles, nos quedaba la misma fórmula que tenemos ahí arriba. ¿Vale? Vamos a comprobarla. Esta sí que es importante verla. Fijaros que es muy importante, ¿eh? Vamos a comprobarla aquí. Esta es de las más importantes, ¿eh? ¿La vamos a usar mucho? No, muchísimo. Esta solamente vale para incompatibles y esta vale para cualesquiera dos sucesos. Fijaros. Imaginaos que tenemos... Este es el A, ¿vale? Y este es el B. No tienen por qué ser incompatibles, ¿vale? Entonces, fijaros. Yo calculo la probabilidad de la unión. Y la unión, acordaros que es todo esto, ¿eh? ¿Vale? La unión es todo, incluye la intersección y incluye todo. Bien, pues la probabilidad de que ocurra todo esto es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A. Vamos a cogerlo. Esto sería la probabilidad de que ocurra A. Más la probabilidad de que ocurra B. Cogemos el B enterito. O sea, que la probabilidad de todo esto, por ahora llevo esto más esto. ¿Y os habéis dado cuenta de que he cogido esto más esto? ¿Os dais cuenta que hay una parte que si sumo esto más esto, la estoy cogiendo dos veces repetida? O sea, estos sucesos que están aquí, estoy sumando sus probabilidades una vez con el A y otra vez las estoy sumando con el B. Es decir, la intersección la estoy cogiendo una vez y dos veces. Pero los elementos de la intersección, la probabilidad solo se tiene que contar una vez, no dos veces, ¿vale? Entonces, si he sumado uno entero y he sumado el otro entero y he contado esto dos veces y la probabilidad de A unión B solo es esto, ¿lo veis? Todo lo que hay aquí, ¿vale? Pues resulta que como este trozo de aquí lo he contado dos veces, tendré que quitárselo una vez, menos la
intersección. ¿Lo veis? O sea, sumo esto, más sumo esto, pero este resulta que lo he contado 2 veces, entonces solo tengo que quitar 1. Y entonces sí que si a esto y a esto le sumo esto y le quito 1, me quedará esto que se la sumo entera, ¿vale? El A que se lo sumo entero. Y el B que se lo sumo entero, pero le quito un trocito, ¿no? ¿Lo veis? Sumo esto, la intersección que está aquí y esto que está ahí, ¿vale? Entonces la probabilidad de la unión de dos sucesos cualesquiera es siempre la de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula es importantísima, ¿vale? Y luego nos vamos al teorema 7, la última propiedad, ¿vale? Y el teorema 7 nos dice que si el espacio muestral, es decir, el número de posibles resultados del experimento es finito, ¿vale? Si es finito, por ejemplo, lanzar un dado, ¿cuáles son los posibles resultados del experimento? ¿Vale? Salir 1, salir 2, salir 3, salir 4, salir 5, salir 6. No hay infinitos resultados, ¿vale? Y tenemos un suceso S, que por ejemplo fuera salir 1 y salir 2, o salir 2, ¿vale? Que estuviera formado por unos posibles resultados, ¿vale? Hasta XK, posibles sucesos, ¿vale? S, por ejemplo, salir 1 o 2, pues sería aquí 1, 2, ¿vale? Pues, ¿cuál es la probabilidad entonces de que ocurra S? La probabilidad de que ocurra un suceso es exactamente la probabilidad de que ocurra el caso X1 más la probabilidad de que ocurra el caso X2, si tuviéramos salir 1 o salir 2. Y si tuviéramos hasta K elementos, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, la probabilidad, por ejemplo, de salir 1, 2 o 3 sería la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga 2 más la probabilidad de que salga 3. ¿De acuerdo? Pues esto también es muy, 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 muy importante. ¿Vale? Y fijaros que de aquí, a ver dónde está, de aquí y de aquí sabemos, siempre, siempre, siempre se va a cumplir que la probabilidad de un suceso cualquiera va a ser siempre un número entre 0 y el máximo, que sería 1. Es decir, si yo calculo una probabilidad y esa probabilidad de algo me da mayor que 1 o negativo, está mal hecho, ¿vale? Acordaos que la probabilidad no es un tanto por ciento, no es un 30%, sería un 0,30, ¿vale? Bueno, y esto es muy importante, os pongo un recuadro de los que son muy importantes y los que son muy importantes, ¿vale? Vamos a borrar esto y veremos un ejemplo, ¿eh? Ahora ya nos dan ejemplos con numeritos, ¿eh? Vamos a por el ejemplo. Imaginaos que tengo esto. Vale. Imaginaos que tenemos dos sucesos, A y B. La probabilidad de A, 0,6. Número entre 0 y 1. La probabilidad de B, 0,7. Y la probabilidad del contrario de A unión el contrario de B, 0,9. ¿Vale? Y ahora nos piden, hallar la probabilidad del contrario de A. Es muy fácil. Me voy al teorema 1 y la probabilidad del contrario de A siempre es 1 menos la probabilidad de A. En este caso, 1 menos 0,6, 0,4 entre 0 y 1. Bien, ningún problema. La probabilidad del contrario de B. Vamos allá. La probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B. Acordados que usaremos la comilla o usaremos la barra encima. En este caso, 1 menos 0,7, 0,3. ¿Vale? Ahora nos piden la probabilidad de A intersección B. Uf, qué difícil. Vamos a ver. Me parece que lo he puesto mal. He puesto mal el iniciado. Esta es la de la unión, vale. Nos piden la probabilidad de la intersección. Fijaros, la probabilidad de la intersección. Hay que fijarse siempre en lo que nos dan. Nos dan la de A, nos dan la de B, tenemos la del contrario de A, tenemos la del contrario de B ya,
Vale. Y nos piden la intersección. Y además también nos dan la de la unión. Y fijaros que hay una fórmula que utiliza la unión, cada uno de ellos por separado, y la intersección. Y tengo la unión, cada uno por separado, y me pide la intersección. Pues lo único que tengo es que aplicar esta fórmula. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Y si nos fijamos, tengo todos números menos el que me hace falta. Por lo tanto, vamos a poner los numeritos. La probabilidad de la unión me dicen que era 0,9. La probabilidad de A me daba 0,6. La de B, 0,7. Y la de la intersección no la sé. Pero como es una ecuación en la que todos son números menos uno de ellos, pues puedo despejarlo. Como está restando, la paso sumando. Y este que está sumando lo paso restando. 0,6 más 0,7 menos 0,9. 0,13 menos 0,9, digo 1,3 menos 0,9 son 0,4. Así que hemos llegado a que la probabilidad de la intersección, que era lo que pasaba yo restando, ¿vale? Que estaba restando y pasaba sumando, la probabilidad de la intersección es 0,4. Es decir, la probabilidad de la intersección es un número entre 0 y 1. Además, fijaros que la intersección siempre está dentro de A. Por lo tanto, esa probabilidad tiene que ser menor o igual que la de A. La intersección siempre está dentro de B. Fijaros, esta es la intersección. La intersección forma parte de A, por lo tanto las probabilidades tienen que ser menor. La intersección forma parte de B, por lo tanto la probabilidad tiene que ser menor o igual que la probabilidad de B, ¿lo veis? ¿Vale? Y además también la intersección forma parte de la unión, también tiene que ser menor que la probabilidad de la unión, por lo tanto 0,4 también es menor o igual que 0,9. Y ahora nos piden una muy rara, que es esta. Fijaros esta otra. Qué rara que es. Esta. Bueno, vamos a ver cómo lo sacamos. Fijaros una cosa, Nos piden la probabilidad del contrario de A unión el contrario de B. ¿Vale? Ya acordaros que yo suelo utilizar la rayita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaros, contrario de A unión el contrario de B. Y hay una ley, que son las leyes de Morgan, que me dice que si tengo la unión de los contrarios por separado, este suceso coincide exactamente con, en vez de la unión, la intersección, y en vez de por separado, los dos juntos. Es decir, fijaros, la probabilidad del contrario de la intersección. ¿Y cuál es la probabilidad del contrario de la intersección? La probabilidad del contrario de algo es 1 menos la probabilidad de él. Por lo tanto, la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. ¿Vale? Esto es el contrario de la intersección. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad de intersección. ¿Qué pasa? Que la probabilidad de intersección la he calculado antes, me la han hecho calcular antes. Y la probabilidad de la intersección me daba 0,4. Así que no sé si lo veis, pero la probabilidad de A contrario unión B contrario es 1 menos la probabilidad de la intersección, que eran 0,4. Por lo tanto, la probabilidad del contrario de A unión contrario de B es 1 menos 0,4, que es 0,6. Este es este parto, ¿vale? Probabilidad del contrario por unión contrario es la probabilidad del contrario de la intersección junta. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad del original. 1 menos 0,4, que es 0,6. ¿Vale? Pues con esto está explicado lo que son las frecuencias relativas, la frecuencia absoluta, la probabilidad de un suceso, los axiomas que siempre se cumplen y los teoremas que los sacamos a partir de los axiomas, que también para cualquier suceso también se cumplen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es importante, este es muy importante porque A y B pueden ser cualesquiera, incompatibles o no incompatibles. Este es muy importante, que lo usaremos en los ejercicios. La probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del original, y además esto, ¿vale? La probabilidad del suceso imposible es 0, ¿vale?
Esta es 1, entonces 0 y 1, y esta la de solamente vale para cuando son incompatibles, ¿vale? Si son cualesquiera, esta. Si son incompatibles, esto valdría 0 y nos quedaría la fórmula de arriba. Bueno, pues esto sería la explicación de la pregunta número 2.